nos hemos quedado acá en el análisis de este espectro, ¿no? Este, por si acaso, es un espectro que está relacionado al tiempo, ¿ya? Y a un coeficiente de respuesta sísmica, ¿ya? Entonces, esta gráfica está basada, como aquí lo dice, ¿no? Está basada en una máxima probabilidad de aceleración del suelo, primero, o sea, de la zona del suelo. Y también está relacionada al tipo de suelo que está cimentada la estructura. Entonces son dos factores que están relacionados al, a la zona, al lugar donde ustedes van a construir. Y aparte de eso, analiza el periodo natural de la estructura. Ahora, quiero que hagan un poco de análisis de esta parte. Cuando nosotros analizamos cargas estructurales, digamos, como la carga viva, ¿no? O carga muerta, estos no dependen del tiempo. Bueno, pero cuando analizamos cargas dinámicas o cargas de sismo o cargas así con eventos muy poco recurrentes, tenemos que hablar del tiempo de exposición a este evento y cómo responde la estructura en el tiempo a este evento. Entonces, son dos factores que tienen que analizar, ¿no? El tiempo que va a estar sometido a la estructura a este movimiento y cuál es la frecuencia natural que vibra la estructura, ¿no? Acuérdense que todo material que tenga masa y que tiene cierta elasticidad tiene una frecuencia natural. Es como una cuerda de... Si han visto mi primer video de dinámica estructural, les he dado dos ejemplos, ¿no? Les he dado el ejemplo de la cuerda, creo que era de un cello, o puede ser también de una guitarra, ¿no? Y también la frecuencia natural que está sometida. O sea, ¿qué pasa con esa cuerda? Ustedes le ponen tensión y lo dejan vibrar libremente, ¿no? Cómo vibra está en función a cómo es su masa y qué tan flexible es. Entonces, en función a eso, empieza a vibrar y a darle un sonido, ¿no? Entonces, otro ejemplito a ver que les he dado era de un bote, ¿no? Entonces, un bote, como tiene una masa grande, o sea, un bote de un crucero, digamos, viene una ola con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, esa ola, si la frecuencia es la misma frecuencia que el periodo natural del crucero, entonces se amplifica. Entonces no se olviden. Entonces, cuando hablamos ya de periodos, hablamos de frecuencia natural, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Masa, ¿no? Y elasticidad o rigidez de cualquier estructura o elemento, ¿ya? Ahora, para calcular el periodo natural de la estructura, también nos dan, ¿no? Empíricamente, todas las normas nos dan un valor para que más o menos calculemos. Ya, ese valor, como les había mencionado, solo es dividir número de pisos, dividido entre 10, ¿no? Es la forma más rudimentaria, por así decirlo, de calcular el periodo natural de la estructura. Entonces, digamos, tengo 10 pisos, dividido entre 10, tengo un segundo de periodo natural de la estructura. ¿Qué quiere decir? O sea que ustedes tienen acá la estructura, ¿no? Y esto tiene 10 pisos. O sea, al momento que ustedes sometan esta estructura a un movimiento, ¿no? Entonces va a tardar exactamente un segundo en llegar hasta la última fibra del elemento para que empiece a vibrar todo el edificio. Eso quiere decir T, digamos, el periodo natural de vibración de la estructura, ¿ya? Entonces, eso es un dato muy, muy importante en todas las estructuras, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos entrado a esta materia, ¿ya? Sísmica,
Les he dado justamente este libro, ¿ya? Han visto lo que era capítulo 3 a partir de esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Esto ya es disipación. Ecuación de movimiento. Sí, esto debería ser. Sistema lineal elástico. Está bien, esto es. Ay, perdón, quiero ver una gráfica, pues. No, es que no. Creo que he visto ayer una gráfica, pero. Amortiguamiento libre, ¿dónde está eso? Es que les quiero mostrar una onda. Es una onda de frecuencia de la estructura, pero esto es libre, creo. Esto es vibración libre, exacto. Ah, ya, esto es. Entonces, el periodo, fíjense, es donde empieza a vibrar a toda la frecuencia, o sea, cuánto llega al mismo punto, digamos, ¿no? O sea, ese es como el tamaño de la onda, ¿no? O sea, donde empieza a vibrar hasta donde vuelve a empezar, digamos, a la misma línea. Por eso es que la solución diferencial lo van a ver con cosenos y senos, digamos, ¿no? Porque en realidad esto es como una función coseno o una función seno, ¿no ve? Ahora, esa era claro, si ustedes analizan tanto la solución analítica, tienen, ¿no ve? La masa y la aceleración y la rigidez y el desplazamiento. Eso es lo que les había dicho, esto es una vibración libre, ¿no? Entonces, ustedes pueden analizar la estructura sin amortiguamiento al inicio, solamente al inicio de un sismo, digamos, ¿no? Es por eso importante la vibración libre, no amortiguada, porque en realidad no amortigua nada del sistema de nuestra estructura hasta un cierto tiempo después de ser expuesto al sismo, digamos, ¿no? Entonces es bien importante entender estos conceptos. ¿Y a dónde se va el Inge después? A ver, amortiguamiento, ¿no? Entonces, donde ya empieza a amortiguarse es cuando tienes ya tu fuerza de amortiguamiento relacionada a una cierta velocidad, ¿no? Entonces, ya empieza a amortiguarse y aparece, ¿dónde está este gráfica? Ay, no era más abajito. Quiero mostrarles la amortiguada. Esta es la amortiguada, ¿no? Entonces, fíjense, este es el comportamiento estructural de un edificio en realidad. Se va amortiguando en el tiempo, ¿no? Fíjense que al inicio es casi como que no hay amortiguamiento. Entonces, es por eso que nosotros siempre tomamos, o sea, el primer modo de vibrar. Este es el primer modo de vibrar, el segundo, el tercero, digamos, ¿no? Entonces, siempre que analicemos el edificio, o sea, cómo vamos a obtener la frecuencia natural del edificio, lo vamos a obtener del primer modo de vibrar, ¿ya? Entonces, en un edificio como este, por ejemplo, yo quiero saber el modo de vibrar. A ver, voy a poner aquí un análisis y quería quitarle solo quería poner modal, tal vez se va a tardar un poquito. Eh, Podemos obtener cómo va a vibrar libremente este edificio. Ahorita les voy a explicar, o van a ver en realidad cómo es que el programa, a partir de claro, de las matrices que ahorita les hemos mostrado, había una matriz de rigidez por su desplazamiento, una matriz de masa por su aceleración y una matriz ¿qué era el otro? Una matriz de amortiguamiento por su velocidad, ¿verdad? Le hemos dado ciertas fuerzas, que son el espectro, ¿no? Que está en función seno y coseno. Ahora, el primer modo de vibrar lo van a ver conmigo ahorita, cómo se ve en el edificio. Ahorita, ese es el caso modal, justamente de cualquier edificio. Ahora, ahí está, ya. Está show the front shape. No, sí. No, es que quería quitarle todos los sismos, todas las macanas, pero he analizado todo, ¿no? A ver, un cachito. Ya está.
Entonces aquí en desplazamientos, ¿no? Vamos a poner lo que es, aquí está, caso modal, ¿no ve? El modo de vibrar 1, que dice, ¿no ve? Se pueden aplicar. Y este es el primer modo de vibrar del edificio, ¿no? Y el periodo de ese modo de vibrar en segundos está acá. 1.23 segundos tarda este edificio en vibrar, ¿no? Cuando es más rígido, este periodo tiende a disminuir. Eso quiero que entiendan también. Cuando es más rígido, el T disminuye, ¿ya? Mientras cuando es más flexible, el T empieza a aumentar, porque si hubiera puesto solamente columnas y vigas, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, casi 19 pisos tenía, ¿no? Si lo dividían entre 10, tendría que haber sido 1.9 segundos, así bien empíricamente, ¿no? Pero me sale 1.22, 1.23 segundos, ¿no? Y esto es un dato súper importante porque esto voy a meter a mi análisis espectral para que me dé esfuerzos, ¿ya? A ver, fíjense acá en el modo 2, y este es el modo de vibrar 2, digamos, ¿no? Este por si acaso es sin amortiguamiento, ¿ya? Es como si estuviera vibrando libremente, o sea, sigue exponiéndose al movimiento libre. Entonces, si ven rotación, quiere decir que hay aquí, en la parte de, empieza a, ¿cómo les digo? Empieza a vibrar en función a su eje centroidal, ¿no ve? Y si hay excentricidad, o sea que obviamente no es completamente simétrico, ni las cargas, ni nada, entonces empieza a rotar, ¿no ve? O, claro, en su mismo eje, digamos, ¿no? En sus modos de vibrar. Entonces, fíjense que la frecuencia empieza a disminuir. Quiero que entiendan eso. 0.37. Empieza a disminuir cada vez más. Modo de vibrar 5, ¿no? Entonces, este análisis, por si acaso, me parece bien interesante porque no aplica lo que son las cargas. Nuevamente, estamos en una vibración libre, ¿ya? Ahora sí, a ver cuánto tarda en hacer este modo de vibrar. Uy, no va a tardar más, parece. No, y aparte me he gileado porque no quería extruirlo, pero esto no va a tardar más. Bueno, mientras está ahí bailando, les voy a explicar esta parte acá, ¿no? Ahora, por eso es importante una cosa también, ¿no? El sistema. Entonces, un modo de vibrar, sí pueden hacer para más y eso. Aquí es importante una cosa también, ¿no? Que el análisis modal tiene que tener la participación de masas de toda la estructura. Tiene que llegar por lo menos al 90% de participación de masas. ¿Qué quiere decir? Que el análisis sísmico está tomando el 90% por lo menos de la masa, mínimamente, ¿ya? Así que eso también lo vamos a ver en la planilla, o cómo se ve la participación de masas en un análisis modal, ¿ya? Ahora, antes de entrar a eso, aquí está lo que era definiciones, no. Resonancia, ¿no? La resonancia es, como les había dicho, eh, si van los mismos, o sea, si va la misma frecuencia, digamos, esta es la frecuencia del edificio, y el sismo viene con la misma frecuencia, ¿no? Esto empieza a resonar, ¿no? O sea, empieza a ser mucho más grande el tema
del movimiento. Ese es un dato muy importante. Y aparte, si es que tenemos un suelo con el mismo periodo también, es muchísimo peor. Entonces hay que saber dónde construir, cómo construirlo también. Esta parte es bien importante. Ahora, ¿dónde está lo que donde me quiero ir? Ese era capítulo 8. Sí. Entonces, el capítulo 8 habla de lo que voy a hablar ahora, lo que también he hablado, ¿no? ¿Se acuerdan de, de este sistemita que les he dicho una vez? La aceleración. Esto está dividido entre la masa, esta ecuación de la fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan? Había la aceleración por la masa, etcétera. Entonces, aquí, aparte de esta ecuación, con toda la teoría de sísmica, y empieza allá lo que sería la relación de masa, estructura, suelo y sismo, ¿ya? O sea, imagínense combinar esas cuatro cosas en una simple gráfica. Y esa gráfica es esta justamente, ¿no? O sea, el famoso espectro de respuesta. Entonces, aquí, esta gráfica está relacionando tanto el sismo, o sea, el que está siendo expuesto, está relacionando el suelo al que está siendo expuesto y el periodo natural de la estructura, ¿no? Entonces, aquí podemos saber cómo va a vibrar la estructura eh, para que el programa y nosotros también obtengamos esfuerzos laterales en los diafragmas rígidos, ¿ya? Entonces, el tema de la teoría, véanlo, bien interesante, capítulo 8. Aquí este es el famoso time history, que lo van a ver así siempre, que está en función de la aceleración y el tiempo. Esa es como la respuesta de formación de aquí, pero incluso es mucho más específico, porque aquí lo ponen también de velocidad y desplazamiento, ¿no? Entonces, estos de acá no son muy prácticos, más que todo utilizamos el tema de la aceleración, ¿no? Y vamos a hablar lo que son las pseudoaceleraciones, ahorita cuando entremos al análisis dinámico, porque ahorita lo que les estoy hablando en realidad de acá es un análisis estático. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿ya? Entonces, como este es el periodo t en esta ecuación, hay que poner dónde va a estar en ¿cómo se llama? En esta gráfica, tu periodo natural, ¿verdad? Es como les había mencionado, si mi estructura estaba en 1.23 segundos, era la frecuencia natural, ¿verdad? Y fíjense que tengo aquí dos límites, ¿no? Este acá, por si acaso, este es el límite TP. Este está en inglés, pero este es TP y el otro es TL, ¿no? Entonces, para el caso que yo tenía un suelo, no sé, a ver, rígido, les conviene siempre en estructuras altas hacer acá, aquí nomás. Esto es acá, ¿no? Y vamos a ver después por qué también. Fíjense que si yo tengo un suelo rígido en S1, ¿no? Tengo 0,4 y 2.5 de límites, ¿no? Entonces va a estar aquí 0,4 y 2.5 acá. Entonces mi edificio va a estar por acá más o menos, ¿no? Entonces el espectro, o sea, aquí como no está tan arriba, o sea, mientras más arriba está acá del, del espectro, las fuerzas aquí arriba van a ser mucho mayores. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. ¿Ya? De una forma más gráfica se los puedo mostrar. Aquí está. Por ejemplo, este es el análisis estático. Entonces, en la tablita o en el Excel que les he pasado, aquí ustedes, por ejemplo, me dicen en qué zona quieren estar. Zona 3 les he dicho, ¿no? Aquí en las condiciones geotécnicas, suelos rígidos. Está muy bien. El perfil de suelo, esto no se toca. Aquí está, fíjense que es el mismo periodo, 1.23. Es de ese proyecto. Y automáticamente está graficando el espectro, ¿no? A partir de las ecuaciones, a partir de esta tablita en realidad, ¿no? Entonces fíjense dónde está cayendo el espectro. O sea, en el espectro,
aquí está cayendo la estructura, ¿no? Entonces, estos son los límites y ya pueden saber a partir de esto cuál va a ser tu cortante basal. Y ahorita vamos a ver por qué, o sea, cómo, ¿no? Entonces, la categoría, bueno, es importante saber la categoría de edificación. Si es un edificio alto, yo lo puedo considerar como si fuera una edificación importante, porque puede ser que haya empresas, no sé, personas, etcétera, ¿no? Muchas personas en ese edificio. Así que la categoría amplifica mucho más este espectro. Y el coeficiente de la reducción sísmica, ¿ya? En acero hemos dicho que pórticos, ¿no? Cuando solamente tienen vigas y columnas. En mi caso, como tengo un muro también estructural, pueden trabajar también con 6 hasta 5, digamos, ¿no? Si tienen mucho muro de corte. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a reducirlos en realidad a 6. ¿Ya? Y la irregularidad en altura, ya lo voy a dejar esto con 1. 1 y 1, porque no hay mucha irregularidad en realidad, ni tanto en la parte plana ni a lo alto, ¿no? Fíjense que la estructura está como que simétrica, es muy simétrica la verdad. Entonces, este es el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas, ¿no? Y hoy quería especificar qué es esto en una gráfica, pero el valor, ¿dónde está? Creo que aquí está. Esto ya hemos hablado. Regulares, irregulares. Ya hemos hablado también de esto. Ahorita también quiero hablar de esto. Me he adelantado 2 pasos, que era este de participación de masas. Y de dónde va a obtener la masa en realidad, ¿no? O sea, la norma te dice que... ¿a dónde está el sitio? Creo que estamos arriba, vamos abajo. Ah, no. Bueno, aquí te dice que tiene que ser la fuerza sísmica independiente en ambas direcciones, ¿no? Ortogonales. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que analizar tanto sismo en una dirección, ¿no ve? El lado principal y en otra dirección. Tanto en X como en Y, digamos, ¿no? Independiente, no mezclando. Hay muchos tutoriales que he visto que dan 1 en X y 0.30 en Y. Eso está mal para la norma peruana. Entonces, a ver... Ah, ya. El tema de la masa ya es bien importante, que consideres toda la carga muerta de sin mayorar y un porcentaje de la carga viva. ¿Y dónde está este sitio? Pues aquí está, participación de masas. Dependiendo eso de la categoría, ¿no? Si estoy en la categoría B, es 50% de la carga viva. Es de ahí que el 100% de la carga muerta y 50% de la carga viva voy a obtener mi matriz de masa. ¿Ya? O sea, de ahí voy a obtener toda la masa de la estructura. ¿Ya? ¿Está entendido eso, no? Y este era ese coeficiente sísmico. Aquí quería llegar. Cuando ustedes analizan el coeficiente sísmico, en realidad le están dando dos conceptos muy importantes. El desplazamiento inelástico, que lo vamos a considerar como las derivas, y el comportamiento elástico para el diseño de elementos. ¿Ya? O sea, vamos a diseñar las vigas, columnas, losas, fundaciones, todo con los conceptos que ya teníamos antes, previamente en todas las materias, ¿no? De diseño. Entonces, la parte elástica la define este R, ¿ya? Entonces, fíjense que este es el B, que es el cortante basal, que es solo el SUX, el famoso SUX. ¿Qué era SUX? Era este acá, ¿no? Todas las variables en realidad, ¿no? Fíjense, el Z, ¿no? El U de categoría edificio, el C, factor de amplificación, y el S, ¿dónde está? ¿Dónde está el S? Más arribita está. Ah, bueno, condiciones geotécnicas. Aquí me faltó poner el S. Entonces, ese es el famoso SUX, ¿no? Multiplicado cada uno de esos factores
hallas lo que es el cortante basal, ¿no? O sea, ¿cuánto va a ser el cortante en la base? ¿No? Ahora, si tú lo divides entre R, ¿ya? Vas a tener un comportamiento inelástico, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Si, si tú lo dejas solamente el sux, vas a conseguir un comportamiento elástico. Entonces, nos va a servir el sux sobre R cuando hallamos las derivas, ¿ya? Cuando hallamos la deformación permisible. Y el sux normal cuando hallemos o cuando tengamos que diseñar los elementos estructurales. Entonces, aquí incluso está, fíjense, este es el ¿cómo les digo? Obviamente va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, este es del análisis y este también va a ser el comportamiento en teoría real, digamos, de la estructura, donde esto ya no es elástico, entonces es un comportamiento inelástico. Entonces, vamos a tomar esta deformación como para analizar las derivas. Y antes es bien importante eso. Entonces, aquí ya cuando hemos sellado eso, fíjense, tenemos todo el sux, ¿no? Ya podemos a ver, ¿qué hemos calculado aquí? Pues 1.23. Para algo era esto, no me acuerdo. 1.23, claro, a ver, ahí te vamos a ver qué es. 0.81. Ay, a ver. Creo que era este valorcito que quería. O sea, de esta gráfica. A ver, sí, de ahí era. En realidad esta gráfica lo único que me va a servir es para calcular dónde está mi factor de amplificación sísmica, que es 0.81, ¿no? Entonces, para eso te sirve tu periodo natural y para eso te sirve esta gráfica, ¿no? Entonces ya con eso tienes tus sux. Ya. Cosa importante que el C, o sea, el factor de amplificación sobre R, siempre tiene que ser mayor a 0.11. Si es menor a 0.11, lo dejan 0.11, ¿ya? Entonces, como me ha salido 0.1355, cumple, entonces está perfecto. Entonces, aquí van a multiplicar esto dividido entre 6 y vas a tener este valor, ¿no ven? Ahora, aquí no acaba por si acaso, ¿no? Esta es una partecita nomás. La otra parte viene acá, donde estoy en la norma. Irme a la norma, rapidito. Es que no he notado las ecuaciones, debería anotarme. Aquí está, creo que es esto. No, esto es para frecuencia natural. Y aquí está, ¿no? Fíjense, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, fíjense algo interesante ahora. Aquí, la fuerza cortante total en la base de la estructura corresponde a la dirección considerada y se determina por la siguiente expresión. Es el sub sobre R por P, ¿no? ¿Qué será P? Ahorita vamos a ver. Entonces, el valor de C sobre R, obviamente esto tiene que ser mayor a 0.11. Y a partir de este P, ¿ya? A partir de la cortante basal, ¿no ve? Que es B, lo vamos a multiplicar por un factor, ¿no ve? Y para cada piso. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir esta cortante basal de esta forma. Donde A, ¿ya? Es, a ver, el exponente relacionado al periodo fundamental de vibración de la estructura. ¿No ve? Entonces, fíjense, si tu T, ¿no ve? O sea, en este caso era 1.25, ¿no ve? Entonces, si es mayor a 0.5 segundos, este K es esta ecuación, ¿no ve? Donde sí o sí tiene que ser menor a 2. Si es mayor a 2, le dejan 2, ¿no ve? Si es muy grande, obviamente ya está mal, digamos, ¿no? Si se nota, algo se han equivocado. Entonces, este K, este exponente, por si acaso está esto siendo exponente, se calcula este alfa, que les va a ayudar a distribuir a cada fuerza I, digamos. Esta H y HJ
no es nada más que la altura diferencial a partir de abajo. Entonces, esta altura va a ir aumentando, ¿no? Entonces, para cada piso vas a tener tu propia fuerza. Esta es una forma de calcular tu periodo fundamental de vibración, pero esto es empírico, digamos, ¿no? Entonces, vamos a hecho eso por acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a multiplicar este sux? Ese era el problema, ¿no? Y aquí también hay que calcular acá, ¿no? Entonces, el sux, ¿ya? Se multiplica a la masa total de cada, ¿cómo se llama? De cada, en realidad de toda tu estructura, ¿no? Fíjense esto. Aquí está, esta es la sumatoria de pi, ¿ya? Y esta pi no es nada más que la masa multiplicada por la gravedad, ¿no? ¿De dónde he obtenido esta masa? Justamente de todos, de acá. Entonces, de cada piso, ustedes van a obtener una masa correspondiente, ¿no? Esta masa lo multiplican por la gravedad y toda esta gravedad, o sea, todas estas fuercitas lo suman y van a obtener una fuerza. Y esta fuerza P se multiplica al sub, ¿no? Y este de acá es tu cantidad de toneladas de cortante basal, ¿no? Ahora, este HI, fíjense que también lo obtienen de TAPS. Esta es la altura a partir del nivel 0, de la base, ¿no? Entonces cada piso va aumentando, ¿vale? Entonces esta ecuación de H va también HI, HJ. Entonces esta es la primera y esta es la anterior, ¿vale? Entonces empieza va a trabajar en función a esto. Entonces aquí está en la tablita PI por HI, ¿vale? Entonces fíjense que está multiplicando la masa del piso por su H, nada más eso. Esto es elevado a K, ¿no? Que es este K de acá. Ahora, después, aquí, ¿qué más es? Sí, eso nomás es. Ah, ya. Dividido entre la sumatoria de PJ y HJ. Ah, ya. Esta es la sumatoria total, ¿no? Entonces, la sumatoria total de todo esto, tienen que dejarlo acá. Y después hacerlo como un coeficiente de, unos coeficientes individuales para cada piso en función a esto, ¿no? O sea, es como si estuvieran sacando proporciones, ¿no? Es justamente esta proporción de acá, la sumatoria de todas estas PI por H elevado a la K, ¿no? Ya a partir de eso, recién puede calcular la fuerza en cada piso. Fíjense, es multiplicar este factor, por la cortante basal. Entonces, fíjense que para cada piso van a tener una carga diferente. Donde arriba es la carga máxima. ¿Se dan cuenta? Empieza a aumentarse y reducirse después, ¿no? Entonces es importante dato. De esta forma, ustedes van a tener su pórtico con cargas laterales en cada diafragma rígido, ¿ya? Entonces, de esa forma se calcula las cargas laterales en un pórtico, ¿no? Ahora, el tema de las distorsiones, o en el caso de los drifts o deriva, ¿ya? Tenemos que ver que el límite no tiene que pasar esto. Donde fíjense que dice, el límite es o sea, lo que ustedes van a calcular del ETAPS es la parte elástica sobre R, ¿se acuerdan? Esto cuando dividíamos sobre R, esta es la parte elástica y eso es lo que tenemos en el ETAPS. Entonces, cuando ustedes calculan la deriva máxima, que aquí también les va a decir, a ver, les voy a mostrar esto. Aquí les muestra, ¿dónde está? Display. Esto es, no, Story Sport Plots. Entonces aquí le van a poner drifts, ¿no? Aquí está Max Story Drifts. Entonces, cuando ustedes vean este análisis de drifts, van a ver dónde está el máximo drift. Aquí y aquí. Puede ser la diferencia entre estos dos puntitos, esos tres puntitos casi. Entonces, ahí va a estar la máxima deriva, ¿ya? ¿En qué dirección? Entonces, ay, no he puesto. Un cacho. Estoy analizando. ¿Qué estoy analizando aquí? Caso modal. Hay que ver.
quiero analizar tal vez el sismo estático en X. Ya. Entonces, aquí. Esto, acuérdense que esto no tiene unidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque está dividido entre, a ver, ¿dónde está este cálculo? Aquí estaba. Esto es. Esto es bien sencillo la deriva, fíjense. Es la diferencia, ¿sí? Entre la, ¿cómo se llama? Sería esto? El desplazamiento lateral de un piso con respecto al otro, dividido entre la longitud del piso. Así de simple es la deriva, ¿no? Entonces, por eso es que no tiene esto unidades. Así que cuando aquí ven el tabs, se fijan directamente cuánto es esta deriva, ¿no? Y aquí les dice cuánto es la deriva. 0.000667. Pero esto es para el sismo en X. Yo voy a tener aquí también el sismo en Y. Me voy a fijar cuál es mayor. El otro es mayor. Entonces sismo en X. Pongo 0.000667. Entonces copio la planilla, digamos. Aquí digo, este es 0.00067, ¿no? 3 ceros creo que era. 667, ¿no? Y ahora, esta es como la deformación elástica, ¿no? Y si ahora multiplicamos por el R, que es lo que les había dicho que es ya el análisis no lineal, ¿no ve? O sea, lo que es real. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no ve? Ya cuando multiplicamos, o cuando, obviamente cuando ya tenemos los desplazamientos con R, si lo multiplicamos con R, ya estamos analizando un comportamiento real, ¿no ve? Entonces aquí vamos a calcular lo que sería un desplazamiento lateral real multiplicando por el coeficiente R. Entonces aquí tienes ya el desplazamiento real para tus derivas, ¿no ve? Donde tienes que multiplicar, fíjense, el AE, que es el desplazamiento elástico, por 0,75 de R. Entonces el R es este acá, ¿no ve? Que hemos calculado, 6. Entonces, esta deriva no tiene que ser mayor a esta de acá. Concreto armado, 0.007. Quiere decir que, perfecto, no va a afectar el sismo a las derivas, como para que no afecte a tus paredes, a todo lo que les he dicho, ¿no? A tus reboques, ventanas, etc. Entonces, este desplazamiento es un análisis bien, pero bien importante. ¿Ya? Entonces, ya un poquito terminando esta parte, vamos a repasar un poco esto, pero un poco más visual. ¿Ya? Eh, claro, aquí está, por ejemplo, lo que hemos hallado, ¿no ve? Todo lo que son las fuerzas sísmicas en cada piso de diafragma. Y, ya, ese es el comportamiento, como les decía, del edificio. Al principio tienen su respuesta elástica, ¿no ve? Y cuando hemos calculado las derivas, estamos calculando por aquí, por la respuesta inelástica. Entonces, antes del colapso, justamente, para que aquí la máxima deformación sea permisible. Y aparte, o lo que ustedes también tienen que hacer, tienen que considerar siempre la inercia, o reducir tanto la inercia, o reducir el modo de elasticidad, para contemplar la pérdida de carga o la pérdida de resistencia del elemento cuando lleguen a la respuesta inelástica, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver también cuando carguemos al ETAPS. Ahora, en la distribución de fuerza sísmica, entonces ya hemos visto que ese coeficiente que ven acá, ¿no? Que es este de acá, es como la proporción, le he dicho, ¿no? De cuánto tiene que llegarle a cada piso. Entonces fíjense que mientras más arriba va, esto llega mucho más. Y si es como, si lo consideran como realmente como si fuera un volado, ¿se acuerdan? Digamos si fuera esto como una viga volada. Imagínense que está echado. Y tienen aquí la carga. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un momento gigantesco y también una cortante, ¿no? Entonces, esa cortante justamente es la corriente basal, ¿no? Y el momento también se amplifica bastante, les digo, es bien crítico en un edificio.
Entonces eso lo van a ver en Fundaciones 2, ¿no? Donde creo que habla el ingeniero aparte de eso, el ingeniero Duchamp. El tema de momentos, ¿no? Es bien importante. Entonces, aquí está la gráfica, como se había dicho, de K, ¿no? Esa mismo que está en la norma peruana, está también en la norma americana por el C12.8.4 del ACSE 716. ¿Ya? Entonces, también el programa contempla esto que también está basado en la norma americana, que es la excentricidad accidental, ¿no? Y esto lo van a ver al momento de modelar su edificio. Entonces, la fuerza de la cortante basal en cada piso se va a multiplicar por una excentricidad, ¿sabe? Que generalmente es 0.005 de la dimensión del edificio perpendicular a la dirección del análisis. Quiere decir que la dirección más larga multiplicada por 0.05 de cada dirección lo multiplica la fuerza y obviamente esto genera excentricidad, ¿no? Accidental. Esto también se hace en hormigón, ¿no? Cuando diseñamos columnas, ¿no? ¿Se acuerdan del Inge Savera que nos decía que multipliquemos esta es la columna, ¿no? Tenía una carga P, ¿no? Y teníamos un H y un B, digamos, ¿no? Entonces la excentricidad era multiplicado P, no era P, perdón, H era por un factor, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Y esa excentricidad, o sea, el momento, tanto en X como en Y, era multiplicado tanto en E en Y y E en X. No sé si se acuerdan de esto, ¿no? Esto era para un momento accidental, ¿no? Entonces eso también se aplica a lo que es un edificio, ¿no? Y esto, por si acaso, también lo contempla el ETABS automáticamente, así que no se preocupen. Esto no tienen que calcular, ¿ya? Antes de seguir avanzando, chicos, ¿hay alguna duda o algo que quieran comentar? ¿Estamos bien? Sé que es un repaso, ¿no? De sísmica y es algo nuevo del análisis espectral, pero sí es bastante. El tema es, ya no se pueden estar semanas en esto, les digo, es como yo he estado, he estado como que semanas estudiando, allá antes de semestre y ahora también, y es un tema muy bonito, muy interesante, pero requiere bastante estudio, les digo eso, bastante estudio. Y van a reforzar ese estudio ya usando las planillas, porque en realidad estas planillas yo también las hice, pero se las estoy regalando prácticamente. Y igual, pero analicen cada uno de estos ya. Eso para hallar la masa, también vamos a hacer cuando hagamos el cargado y las alturitas, ¿no? Todo lo que es la altura, la masa, etcétera, la vamos a hallar. No se preocupen, con ustedes vamos a hacer su proyecto. Entonces, no hay dudas, ¿no? También, ¿está claro? Ya. Entonces, fíjense que mientras más su geometría perpendicular a su edificio sea más rarito, este momento los va a castigar siempre en el tema de fundaciones. Entonces, es por eso que les había mencionado en la anterior clase que los hospitales, nunca van a ver un hospital así con una arquitectura wow, genial, digamos. Todos los hospitales son cuadrados, punto, digamos. Todas las oficinas gubernamentales son cuadradas, punto. ¿Por qué? Porque son los casos más simétricos que van a ver en las estructuras, ¿no? Entonces, ahí no puede haber irregularidades, tanto ni horizontales ni verticales. ¿Por qué? Porque las fundaciones son las que sufren por los momentos y obviamente la cortante basal también, mientras más irregular sea, esto aumenta. Y les voy a explicar por qué. A ver, aquí en la tabla, aquí mismo vamos a ver. Fíjense que tienen 343 toneladas de cortante basal que va a distribuirse a todos los pisos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo echo una irregularidad, ¿no? Y esta irregularidad está contemplada aquí. Fíjense, para cada caso.
Tengo, fíjense, y también tengo, aquí arriba estaba el IA, aquí está, el IA, ¿no? Entonces fíjense, irregularidad de rigidez piso blando, dice, ¿no? Entonces, o cuando tienes, a ver, lateral menos 70% de rigidez, hay esto es más que todo para la rigidez lateral de entrepiso, es menor a 80% de lateral promedio de superior adyacentes. Ya. Quiere decir que no todos los pisos van a ser completamente rígidos, ¿no? Eso quiere decir que si tienes otro sistema de losas abajo que arriba, puede ser que tu sistema se considere irregular en esta parte, ¿no? Aquí, irregularidad extrema de rigidez también. Aquí hay uno, ¿no? A ver, ustedes leanlo esta parte con calma, ¿ya? Yo quisiera leerlo uno por uno, pero no quiero alargarlo mucho este video. Este es el más común, creo. A ver, irregularidad de masa o peso. Fíjense, cuando el piso determinado del artículo es mayor a 1.5 veces el piso del piso adyacente. Quiere decir que tienen una irregularidad como esta. A ver, creo que tiene un ejemplo acá arriba. ¿Dónde está? No. Como esta, digamos, ¿no? Fíjense, aquí si estuviera lleno, esta losa aquí está vacío, pero esto es un hueco grandote, digamos, ¿no? Entonces, si el peso de acá no es suficientemente a 1.5 veces mayor o menor al de abajo, entonces se considera una irregularidad. Entonces, aquí no es que si tuvieran más de una irregularidad, tienen que tomar la menor, por si acaso. Entonces, ¿cuál sería la peor, digamos? La de extrema rigidez, dice aquí, ¿no ve? Donde creo que también una irregularidad donde la columna no es continua. Ucha, eso es bien crítico. Entonces aquí, por ejemplo, creo que es esa, 0,5. Entonces fíjense que esta es la más crítica, 0,5 en S, en IA, y en IP, aquí, torsional, ¿no? Donde les dije, ¿no ve? Donde si es muy, muy irregular su edificio, como este acá, digamos, donde tienen un L así, ¿no ve? O tienen una estructura así media rara, como esta, digamos. Y los momentos son muy grandes, entonces también se va a considerar como una irregularidad. Entonces yo voy a aumentar, digamos, 0,05 y, digamos, una columna no continua y así un edificio rarísimo, digamos. A ver, aquí voy a decir que esto es 0,5 en ya. Y aquí voy a decir que esto era, ¿cuánto era eso? 0,75. Acuérdense, teníamos 343 toneladas. ¿Cuánto aumenta, chicos? ¿Verdad? Mucho, poco, es muchísimo. Incluso ya ni las derivas me cumplen. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que la ingeniería sísmica se tiene que hacer con mucho, mucho cuidado, tanto del suelo, etcétera. Pero yo puedo mejorar esto con un suelo rígido. Si yo hago mi fundación sobre roca, fíjense que aquí yo puedo mejorar mi suelo. No solamente que sea sobre arena, digamos, yo quiero que sea sobre roca. Entonces, fíjense que la amplificación de mi cosito me va a ayudar bastante. ¿Qué tal? Si yo hago fundaciones profundas y llego con pilotes hasta roca, fíjense que casi hasta la mitad me ha llegado la cortante basal. Quiere decir que incluso me va a cumplir. No, no, ni siquiera así me cumple. No, ya me cumple. Esto ya me cumple. ¿Se encuentra? O sea, por eso es muy común que tengan pilotes arriba de los 50, 60 metros. O sea, que toquen roca, ¿no? De esa forma, ustedes van a tener estructuras mucho más seguras, ¿no? Y por tanto también las caras laterales no les va a afectar tanto, ¿no? Entonces aquí si continuamos con este análisis, digamos, decir uno y uno, digamos, sea regular todo. ¿Y qué tal si yo construyo en la zona sur, digamos, donde es más que todo arcilla, ¿no? Fíjense que teníamos 343. ¿Sí? Ahora, intermedios y blandos, más que todo blandos se consideraría arcillas, ¿no? Fíjense que las fundaciones que no van a ser por si acaso pilotes, van a recibir harta amplificación. Fíjense, la amplificación por arcilla nomás ha amplificado 3 veces más de lo que yo había calculado. Entonces, el suelo
influye muchísimo en la amplificación de tu periodo, ¿ya? Entonces, esto es súper importante. Fíjense, la amplificación por el tema del suelo lo ha amplificado casi el doble, más del doble, ¿no? Y eso se debe a lo que les había mencionado en el video de esta partecita de acá, ¿ya? Entonces, cuando tienen un suelo suave, ¿sabe? La frecuencia del suelo suave generalmente es alta, ¿no? Entonces, si ya viene un sismo relativamente alto, amplifica esta onda sísmica, y como tienes un periodo grande también acá, lo va a seguir amplificando, ¿se dan cuenta? En cambio, si ustedes lo hacen al revés, digamos, si aquí ya sería roca, ¿no? Fíjense que la roca, el comportamiento de la frecuencia es chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Viene chiquito y el otro es grande, ¿no? No hay resonancia aquí. Entonces, como no hay resonancia, no hay amplificación. Entonces, también obviamente tienes que ver el periodo fundamental de tu edificio, que no había o sea, no es tampoco tan grande, ¿no? Entonces, es bien importante por eso el tipo de suelo donde ustedes van a cimentar su edificio. Entonces, aquí está el tema de cada uno de estos espectros, ¿no? Tanto en roca, suelos rígidos, suelo intermedio y suelos blandos, ¿no? ¿Ya? Pero ahí no acaba, por si acaso, ¿no? Eso es una partecita que todo lo que he hablado ahorita se llama un análisis estático, que es obtener esfuerzos a partir de una cortante basal, ¿ya? Que, o sea, y a partir, obviamente, de coeficientes empíricos, no empíricos, perdón, estadísticos, ¿no? Porque estos son todos estadísticos, en realidad, estos coeficientes, excepto estos de acá, que son de irregularidades, ¿no? Cuando hablamos de sismos dinámicos, o sea, análisis dinámico, vamos no solamente a construir este espectro, sino lo vamos a relacionar mucho más al, al edificio en esta gráfica. Ya les voy a mostrar. Aquí tengo el sismo dinámico. Es lo mismo, fíjense. Ya no lo voy a contemplar como si fuera una cortante basal. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es multiplicar el sux por la gravedad, ¿no? Y le voy a llamar un coeficiente de sismos de pseudoaceleraciones, ¿no? Y esta grafiquita de acá, yo la voy a graficar con el periodo del edificio. O sea que esta gráfica es básicamente la respuesta del suelo, zona y edificio. O sea, ya no solamente estoy relacionando zona y suelo, ¿no? Como en el estático. Ahora estoy relacionando en la misma gráfica. O sea, esta gráfica depende de esas tres cosas ahora. O sea, relaciona tanto el suelo, el edificio, y también relaciona lo que es la zona, ¿no? Entonces, esta de acá es una mucho mejor análisis cuando ustedes hacen un análisis matricial, ¿ya? Entonces, lo que utiliza el ETABS, ¿no? Puede ser tanto ese análisis estático como el dinámico. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tenía el tiempo, aquí está. ¿No? Entonces, aquí yo le he puesto lo que son, cómo va a responder este edificio, ¿no? Y esto lo tienen que sacar ustedes y lo tienen que poner directamente al programa. Entonces, esa es como una huella digital del edificio, ¿ya? Es como realmente una huella digital, porque ningún otro edificio en el mundo va a ser como el tuyo, ¿no? Ahora, a partir de SUX, ya el programa va a generar esfuerzos, pero a partir del porcentaje de gravedad
que va a dar en cada piso. Ya no va a ser como este, digamos. Ya no va a ser como este que le daba la cortante basal con proporción con este coeficiente, ¿no? En el sismo dinámico agarra la proporción, pero en gravedad para el análisis de cada fuerza. Entonces es un análisis mucho más moderno, ¿no? Y esto es lo que se tiene que usar, ¿no? Sí o sí ahora. También en la norma peruana habla de esto, ¿ya? Ustedes tienen que analizar ambos métodos y que una forma de comprobar que está bien tu análisis es que el sismo dinámico tendría que ser el 0.85 del sismo estático en relación al cortante basal. Entonces, que el cortante basal en el tema dinámico no puede ser nunca mayor al tema estático con relación a la cortante basal. Pero aquí en el dinámico no se puede calcular directamente este tema, ¿no? O sea, la cortante basal. Si no, eso se ve directamente en el programa, ¿ya? Porque son matrices de rigidez, como les había dicho. Entonces aquí yo puedo calcular lo que sería la cortante basal también, fíjense. Con respecto al sismo, pero no me acuerdo cuál era el sismo estático. Uno de estos acá era sismo. Creo que este era el dinámico, a ver. Este era el desplazamiento. Y quiero que me diga la cortante, ¿no? Entonces, fíjense que la cortante basal empieza así, ¿no? Entonces empieza de acá abajo, 560. Entonces, aún no me acuerdo, pero eso lo vamos a ver conmigo cuando tengamos que poner el espectro, ¿ya? O sea, hay que poner dos cosas en el programa. Hay que poner tanto estas fuerzas, vamos a load patterns. Aquí está. Sí, todo solo había puesto estático. Ya, entonces hay dos formas de poner en el tabs. Usar coeficientes y que te lo calcule automáticamente de toda la parte estática, o ponerlo en tabla también. Esta tabla es del Excel, ¿no? Entonces, aquí en el patterns se va a analizar lo que sería el estático, ¿no? Y acá en funciones voy a poner lo que es el espectro dinámico, ¿no? Entonces tenemos que obtener los dos esfuerzos y analizar que tu estructura esté en ambos, estén en los parámetros adecuados. Bueno, entonces hoy día voy a acabar con eso, ¿ya? Yo creo que el día sábado vamos a hacer la norma boliviana, que no es tampoco tan difícil. Es igual, esto por si acaso de la norma boliviana habla solamente de análisis dinámico, ¿no? Y es igual, facilito, así que no se preocupe. Fíjese, solo es una hojita. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a su proyecto ahora. Ya creo que ahora está más claro hacia dónde tienen que ir. Y ahora nos toca analizar viento también. El viento es bien importante. Y también el time history. Esas dos cositas nos faltan, ¿no? Entonces, el día sábado podemos analizar todas esas dos cosas. El sismo, Bolivia, el time history también del sismo y el viento. Ya con eso acabamos la parte teórica. Y si tengo tiempo el domingo, podemos hacer el plan. Ya a partir del domingo, todos los días que pueda, hagamos en las noches, digamos, el plano, para que ustedes estén haciendo también. Pero consíganse, chicos. Consíganse, por favor. No sé si tiene alguien una duda y antes de irnos. Auxilio, una consulta. Dime, Diego. En el espectro tienes en la parte donde no hay amortiguamiento, ¿no ve? He visto en algunos, bueno, en la norma peruana he visto que algunos ingenieros lo manejan directamente así, lineal. En el tuyo está empezando, digamos, desde 1 y subiendo hasta el TP, si más no me ubico. O Ya. sea, De la tabla por hablas, un... ¿no? ¿Ah? ¿De la tabla? No, de tu Excel, a ver, fíjate tu espectro. Ahí tienes, en tu gráfico del espectro, tienes está ascendiendo más o menos de 1 hasta el TP que tiene. Esa parte, ¿podrías explicar esa parte, por favor? Ah, ya.
Tú dices que hay incluso, y sí, me he fijado, que hay normas que empiezan desde acá, dices, ¿no? Sí, ingenieros incluso que manejan de esa manera. Sí, eso ya eso es antiguo, sí está bien, pero la norma americana y la norma peruana recientemente han adquirido esta pequeña curva para edificios pequeños. Para eso es, digo, porque antes, digamos, si tu edificio es de, no sé, quieres hacer un edificio de 5 pisos o 6 pisos, sismo resistentes, ¿no? Entonces la frecuencia generalmente está por acá, para un tipo suelo. Antes, obviamente, si tú utilizas desde aquí arriba, todo va a ser 2.5, ¿te das cuenta? Pero han adoptado la norma americana y la norma peruana, esta pequeña curvita, como para que tú puedas diseñar para edificios pequeños, no tengas mucho, ¿cómo te digo? O sea, para que no sobredimensione mucho el tema de las cargas por cortante basal. Para eso nomás les digo. Entonces, en el caso de nosotros que estamos teniendo edificios altos, ¿sería directamente recto o igual sería de esa forma? En nuestro caso nunca va a llegar acá, digamos. En nuestro caso nunca va a llegar acá. Ni siquiera acá. Esto es más que todo para 10 pisos, hasta 11 pisos he visto que llega hasta aquí. Pero para nosotros generalmente es arriba de 15 pisos, siempre llega por acá, ¿no? Entonces no se van a preocupar. Pero cuando ustedes tengan que hacer un edificio, traten de hacer, o no sé, uno de 6 7 pisos. Siempre vean que tenga esta curvita de acá, ¿ya? Esto es en la norma nueva, les digo. Tanto la peruana como la americana tiene ya esta curva. La boliviana, fíjense, a ver, buena pregunta, che. Porque eso en la boliviana no está. Vamos a ver. ¿Dónde está? No está acá. No me lo copié, pero está aquí. A ver. A ver. 30. Ah, no, también está. Fíjense que ya lo ha adoptado el ingeniero grande. Entonces, he visto, sí, tiene razón su compañero. Van a ver hartos tutoriales inclusive. Ya son un poco antiguos, que tienen la curva del espectro a partir de acá, ¿no? Pero ya no es así siempre. Ya no se utiliza así justamente para hacer edificios relativamente pequeños, sismos resistentes también. Para eso sirve esta curvita. ¿Ok? Buena pregunta, bro. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.